reunidas en Consejo Federal, donde dice, se le da importancia al diagnóstico, al posible diagnóstico. ¿Por qué? Porque llega con un síntoma al hospital, no sabemos todavía qué es lo que tiene, ¿sí? Y mientras sabemos lo que tiene, transcurren días, semanas de estudio y análisis, y es tiempo que se pierde. Entonces, dentro de eso, vimos la normativa, 30 días, certificado médico, lo vimos. Yo, docente hospitalaria, conozco la normativa. Veo un niño en el hospital, 5 días, y bueno, damos apoyo. Es verdad, no podemos tener, si viene un niño, una niña de Pilar, son 5 días capaz que está internada, no me comunico con la maestra de origen, más o menos, de acuerdo al nivel, que veo qué es lo que le puede dar, evalúo un diagnóstico y veo y refuerzo lo que sabe. Si veo, entonces habla de 5 días que está internado y le da un refuerzo. Si lo que ven es que la internación dura más, se hace crónica la internación, entonces ahí sí se establece una comunicación. Estamos hablando del hospital. Una conexión con la escuela de origen y se elabora una trayectoria a seguir. ¿Sí? Con respecto a la conveniencia de que sea la misma docente del aula la que vaya al hospital, ¿qué protección tiene el docente al salir de la escuela, al ir a una otra institución? Porque tenemos riesgos los docentes también, a nivel, por ejemplo, RT, que nos protege o no, si nos pasa, tenemos un accidente. ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, en qué horario tenemos que hacer eso los docentes? Vamos a suponer, yo tengo cierta carga horaria en esa escuela. ¿Tengo que hacerlo durante las horas que tengo la carga horaria o tengo que hacerlo en un trabajo extra? O sea, esa es la pregunta mía en especial. Lo que estuvimos hablando ahora con Pamela es a nivel nacional los lineamientos, una introducción a lo que es la modalidad, ¿sí? Consejos útiles a implementar en cada jurisdicción. Ahora vamos a ver cómo la implementamos acá. Nosotros estamos diciendo los beneficios, sí es verdad. Después cada ve cómo se implementa. Con horas a términos está designado, que ahora vamos a ver bien cómo es la normativa. Aparte es una propuesta, uno puede negarse. Dentro de del aula van a ver el reconto de la coordinadora de servicio hospitalario y domiciliario aquí en Santa Fe, la licenciada Ximena Artigues, donde nos mandó cómo se vino trabajando desde que se hizo esta normativa. Y de un porcentaje que ahora no recuerdo el número, pero de solamente 5 docentes se habían 277 casos. 5 no pudieron asumirlo y por razones justificadas. En esta modalidad es muy importante el concepto que tenemos y la vivencia que tenemos en lo personal de enfermedad, de sufrimiento y de muerte, y es entendible cualquier justificación que se pueda presentar. Pero fueron 5 docentes. Después vamos a hablar de cómo se trabaja en Santa Fe. Ahora con Cari lo van a trabajar específicamente. Bien referido a lo que vos decís, el Ministerio de Educación de Santa Fe lo que les propone es, bueno, a ver, el docente que es del alumno que está hospitalizado, le propone la hora, ¿sí? En eso está incluido todo, no es que nosotros vamos, bueno, a ver, después a la tarde tengo tiempo, voy o voy dentro de mi hora, no. Eso está contemplado dentro del Ministerio de Educación y ahora eso es lo que le va a contar Cari, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta para la PAME? ¿Para Pamela? ¿No? Bueno. ¿Me haces el cambio? No, esto ya. Bueno, como dijimos, en noviembre del 2011, bueno, en la provincia nos llega el decreto 2633, en donde cambia la normativa. Hasta el momento veníamos trabajándolo con la escuela hospitalaria y el jardín de esa manera. ¿Cuál era el problema? Nosotros como jardín, ¿sí? Que brindábamos el servicio, que hasta la coordinadora hasta ahora está luchando por quitar el tema servicio, que todavía no lo logra, pero brindábamos, lo más lejos que llegamos fue en Montevera. Entonces había
casos que atendíamos en el hospital, de Pilar, de un montón de zonas donde cuando llegaba a la casa, en reposo, se caía en la deserción escolar, en la repitencia y en el ausentismo, o en nuestro nivel, como decía, bueno, no importa, total que ingrese a primer grado y vemos después cómo lo reforzamos. Bueno, precisamente es eso lo positivo que nosotros vemos, de que se puede llegar a cubrir esos baches donde nosotros no podíamos llegar, porque más de donde nos dejara el colectivo o más de donde podíamos llegar entre las horas que teníamos, porque nosotros teníamos un jardín también de esa jornada completa, que teníamos otras tareas también. Bueno, el reglamento. Bueno, esto es un poco la fundamentación normativa, que es lo que estuvimos hablando, y que lo vamos a pasar. Y aquí es donde, yo me traje, marcarle, cómo quedaron las dos escuelas hospitalarias. Antes eran escuelas hospitalaria y domiciliaria, ahora quedaron brindando el servicio hospitalario dentro de los hospitales, en Santa Fe y en Rosario. Aquí en Santa Fe, en el Hospital Alasia y en el Hospital Iturraspe. Y, ve, ahí dice, con la planta de los docentes de ambas escuelas. La educación domiciliaria. Se realizan designaciones de horas a término al personal docente. En el resto de las provincias, ambas variables se atenderán bajo esta modalidad, teniendo en cuenta la laborabilidad del tiempo en el que se presta el servicio en relación con los procesos de salud, enfermedad de los alumnos, que era lo que decía. Si bien a nosotros no nos rige el área de salud, pero sí nos da las pautas de bioseguridad, dónde trabajar, nos limita, nos dice si vamos al hospital o si vamos al domicilio. Bueno, y es aquí el objetivo. Pasamos. Esto ya lo vimos, el objetivo. ¿Ve? Aquí está el reglamento de servicio, donde nos habla de la definición. Es claramente que habla de 30 días corridos en la atención. ¿Sí? La ley de educación también habla de los 30 días, pero en los lineamientos generales es lo que yo le decía, dentro del hospital es que se respeta al niño aunque sea 5 días. Yo cuento un caso de una nena que apenas podía sostener el lápiz, cada vez que me veía me pedía tarea. Supuestamente la docente de origen, de escuela de origen, tenía que enviarme la tarea, pero yo cómo me iba a resistir a darle tarea, si me veía pasar y yo no tenía acceso porque se habían extremado las medidas, todavía no había entrado en cuidados paliativos. Yo cómo me iba a resistir a darle una fotocopia, una tarea, un aprestamiento con lo que pudiera hacer, si era la alegría de verme y saber lo que iba a poder hacer de a poco, porque se cansaba. Bueno, el tipo de servicio se desarrolló en el ámbito, en aquel nosocomio, donde el alumno se encuentra internado bajo las condiciones que para cada tipo de atención se necesita en el presente. El ámbito será supeditado a la valoración que los profesionales de la salud establezcan. Era esto que les decía, que es importante tener en cuenta que de acuerdo cómo va su situación de enfermedades, cómo lo vamos a trabajar, las horas, cómo las vamos a manejar. Si tiene, a veces pasan una mala noche por un tratamiento de quimio, vomitando toda la noche. Yo llego a las 8 de la mañana con muchas ganas de trabajar, pero se imaginan que no tiene ganas de trabajar, es entendible. En este aspecto, lo que nosotros hacíamos, siempre teníamos una planilla, que yo después, eso va a estar todo en el aula, las planillas que nosotros usábamos, porque si bien ahora hay una coordinadora, es importante que ustedes sepan la información que les tienen que bajar y las herramientas que tienen que tener. Porque así como nos tenemos que proteger de la responsabilidad civil, también nos tenemos que asegurar de que alguien sepa que nosotros fuimos a dar esa clase y que no pudimos, porque es muy simple llegar e irnos y dijimos, no. Entonces nosotros teníamos una planilla a donde se constataba la fecha, las actividades que se habían podido hacer o no, y la firma del tutor o de la mamá o de quien estuviese así. Siempre, siempre un tutor, siempre un docente, siempre un adulto, un padre o un adulto responsable. Si bien, como decía Pamela, nunca tuvimos familias que rechazaran la atención domiciliaria, pero hay cuestiones a tener en cuenta. Nosotros íbamos, responsabilidades, nosotros íbamos a dar clases, teníamos un acta acuerdo firmados por los padres donde tenía que haber un padre o un
adulto responsable. Un día yo voy, habíamos tenido varios incidentes donde iba, no había nadie, bueno, aunque sea la vecina que me firmé que fui, me volvía. Iba, no estaba, o no. Un día llegué y estaban los 3 chiquitos solos, me dice la tía que vive enfrente, sí, pasá, da clase. Da clases. No, tiene que haber un adulto. ¿Yo cómo voy a entrar a la casa a darle clases a uno? Y estaba el nene más chiquito y el más grande. O sea, firmame, sos la tía, decís que sos una vecina y bueno, me vuelvo. Hay responsabilidad, es una actividad conjunta de tareas responsables, familia, docente. Bueno, la finalidad, garantizar el derecho, que es lo que ya veníamos diciendo. Bueno, esto también son los objetivos que también venían: garantizar la igualdad de oportunidades a los alumnos, permitiendo la continuidad de sus estudios. Vieron que no hay diferencia, acá remarcan los 30 días de corrido, que es lo que dice la ley nacional, la ley provincial, mantener la continuidad de los aprendizajes escolares, asegurar la igualdad de oportunidades, preservar el vínculo con la escuela de origen del alumno en pos de su reinserción, propiciar la integración y comunicación del niño o adolescente en situación de enfermedad con pares, reducir el ausentismo, la repitencia y la deserción escolar provocada por la enfermedad, sostener los aspectos sanos, las fortalezas, que era de lo que hablábamos, de los alumnos que se enferman, nutriendo su disposición para aprender y sus hábitos de trabajo. Bueno, estos son los destinatarios, que bueno, es lo que ya estuvimos viendo en varias oportunidades. Y la estructura jerárquica aquí en Santa Fe. La máxima autoridad es la coordinación de programas socioeducativos. ¿Cuáles son las facultades? Establecer... Yo te tapo, ¿por qué me pongo este? Establecer los circuitos y redes de comunicación que permitan prever y proveer las necesidades educativas de los destinatarios del servicio. Disponer medidas que garanticen la información y evaluación de las asistencias educativas en los nosocomios o los domicilios de los alumnos. Requerir a las direcciones provinciales y al Servicio Provincial de Enseñanza Privada la afectación de los cargos y horas que sean afectados en designaciones a término del personal docente. Esto era lo que preguntaban. ¿Vieron qué importante es conocer de lo que podemos pedir y de lo que tenemos derecho? Disponer de las medidas que garanticen, ¿sí?, la información y la evaluación de las asistencias, que era esto lo que yo también le decía. Es importante, nosotros vamos al domicilio, hay que garantizar que estemos certificando que fuimos y que estuvimos dando. La afectación de los cargos de horas a términos. Solicitar informes y brindar indicaciones y evaluar al personal afectado a la atención de los alumnos y destinatarios. El seguimiento es fundamental. Adoptar medidas que garanticen la continuidad del servicio frente a toda eventualidad que comprometa su desarrollo. Esta es la máxima autoridad. Y de esta coordinación depende la del Servicio de Educación Hospitalario, que es precisamente, hoy le invitamos a la licenciada, a la coordinadora, pero bueno, no podía venir. Nos mandó un mail y nos deseaba mucha suerte, pero bueno, su función depende directamente del anterior, y brindar asesoramiento a los actores implicados en el proceso educativo de los alumnos destinatarios del servicio. Establecer con los centros de salud oficiales y privados aquella comunicación que favorezca el desarrollo regular y adecuado de la atención de los alumnos que se encuentren en aquellos. Llevar un registro de los servicios domiciliarios y hospitalarios que se prestan en la provincia, así como también de los alumnos atendidos desde las escuelas. Eso era lo que yo les decía, que la coordinadora nos acercó y que está en el aula, que lo van a poder leer con el título de raconto, así nos lo envió, y es donde muestra todo lo que se ha hecho desde que está hecha esta normativa, ¿sí? Como precisamente incluso nos habla de estadísticas de diagnóstico, porque por ahí ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor hay un niño oncológico cada tanto. No es tan así. El mayor porcentaje de casos de domicilios, de atenciones domiciliarias, es traumatológico y después le sigue el oncológico, terminando al final con un 2% de embarazos riesgosos. Todo eso, después, cuando suban al aula, van a poder mirar bien todas las estadísticas y en base a eso es lo que nos guiamos.
El régimen de desempeño del docente natural del alumno, ¿sí? De la escuela de origen, que era lo que nosotros destacábamos, la importancia, que era eso lo que vimos, esa faltante de comunicación y de conocimiento de la maestra a la que le decían que iba a venir un niño con tales características, con una patología, con una característica, apenas un apéndice, pero no conocía todo lo demás, no lo conocía el niño, la importancia del docente natural. A los efectos de efectivizar el servicio educativo se afectará al docente que tiene a su cargo al mismo el cargo o la cantidad de horas cátedras que sean definidas por la coordinación de programas socioeducativas y las direcciones provinciales de niveles o modalidad específicas, designándolo en aquellas a término. ¿Sí? A ustedes les dimos un papelito, un tríptico, donde está claramente cuál es el protocolo a seguir para solicitar el servicio de atención, ¿sí? En Santa Fe y Rosario, ¿sí? El servicio de educación hospitalaria será garantizada a través de los docentes de los establecimientos educativos específicos de la modalidad que se hallan en dichas ciudades. La educación domiciliaria será cubierta a través de la designación de horas a término, que era lo que decía, teníamos los hospitales que atienden la educación hospitalaria. Las designaciones excepcionales. Cuando el docente natural del alumno no acepte justificadamente la designación, era lo que decíamos en porcentaje, que 5 docentes justificadamente no fueron los que no aceptaron brindar la atención domiciliaria. La coordinación de programas socioeducativos y las direcciones provinciales de niveles o modalidad solicitarán a la institución de pertenencia de aquel el escalafón aplicable para ese cargo, procediendo a convocar al docente que se encuentra en turno. Bueno, hablamos siempre de educación oficial. Y bueno, y en la escuela o en el sistema de educación privada, supongo que se guiarán de acuerdo a los escalafones de cada escuela. Si los docentes escalafonados de la institución originaria no aceptan, bueno, es todo el procedimiento, se seguirá uno al establecimiento educativo del nivel más próximo. Cuando la internación del alumno destinatario esté radicada fuera de la localidad sede de la institución originaria, se ofrecerá la designación a los docentes escalafonados en turno del establecimiento educativo del nivel más próximo al nosocomio. En Santa Fe y Rosario funciona la escuela hospitalaria, pero si está internado en otro lugar, ¿sí?, se buscará dentro de los escalafones de los docentes cerca del nosocomio. El trámite de afectación. Este es el protocolo a seguir que tienen todos, ¿sí? Que después del decreto 2633 está el anexo 2030, que es allí de donde se sacó la información que tienen ustedes. La coordinación de programas socioeducativos y la dirección provincial de nivel y modalidad al que pertenece el establecimiento natural del alumno deberán solicitar la afectación de horas necesarias para brindar el servicio a la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Educación, quien será la responsable de garantizar su cobertura. Bueno, el procedimiento de comunicación del estado del alumno. Bueno, el certificado médico, ¿sí?, donde destaca la patología, el tiempo. Esto era lo que yo le decía, que si bien a nosotros no pertenecemos al área de salud ni tampoco los rige, somos del área de educación, pero la atención educativa depende de la patología y del grado en que esté la situación de enfermedad. En caso de ausencia prolongada y no hubiera notificación de causas por parte de la familia, por ahí pasan días y días y capaz que el nene no va a la escuela, a lo mejor la escuela tomará contacto con la misma. De evidenciarse enfermedad, deberán solicitar la certificación, el certificado, y de no obtenerlo se informará a la supervisión de la ausencia sostenida del alumno para proseguir con el acompañamiento que merite. Cuando la autoridad directiva o el docente directamente responsable del alumno tome conocimiento de oficio del caso, o sea, la familia se acerca, el niño se ausenta y no sabemos por qué, o cuando la autoridad o directiva y el docente toma conocimiento del caso, se comunicará a la familia las condiciones bajo las cuales continuará la trayectoria educativa. Son los distintos procedimientos. La evaluación.
¿sí? Del tipo de atención educativa. La autoridad directiva de la institución comunicará la situación a la supervisión competente y a la coordinación del equipo socioeducativo de la regional correspondiente. En 24 horas prepararán un informe para la coordinación de programas socioeducativos. La coordinación de programas socioeducativos definirá el tipo de abordaje y a través de la dirección provincial de nivel o modalidad la puesta a disposición del personal docente responsable, teniendo en cuenta la patología que padece, las condiciones psicofísicas y las garantías de bioseguridad del personal docente. Bueno, la planificación de la compañía. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? La planificación del acompañamiento educativo. Cualquiera sea el tipo de abordaje definido para él o la alumna, la institución educativa de origen es la responsable de la trayectoria del mismo, de la acreditación de competencias y su promoción. Es importante destacar que el docente, que la importancia de que la certificación y la promoción la dé la escuela de origen evita un estigmatismo al niño que atraviesa la situación de enfermedad. No es lo mismo que le dé un diploma, en un caso de un niño secundario, una escuela o una docente domiciliaria que se lo dé su escuela con la modalidad que eligió, ¿sí? La docente domiciliaria, en el caso de no ser la de la escuela de origen, lo que debe hacer le da la trayectoria de cómo van los aprendizajes, pero el resultado final, la certificación final, la da la escuela de origen. Bueno, esto era lo que más yo le estuve diciendo. Presentar el diseño, la planificación, el periodo de tiempo de atención, contenidos abordados, recursos empleados, estrategias, objetivos dispuestos, desempeño del alumno y la autoridad directiva y de supervisión, la coordinación de programas socioeducativos a través de la coordinación de servicios hospitalarios y domiciliarios son los que darán la aprobación de la planificación o del abordaje educativo. En el artículo 17, el docente a cargo comunicará con la institución de origen favoreciendo trabajo conjunto y permanente. Esto era lo que yo les decía en el caso de no ser, la importancia de la comunicación. El régimen de escolarización. Bueno, el calendario escolar es el mismo para todos, ¿sí? Si bien es flexible de acuerdo a cómo encontremos el alumno o la situación por la que atraviese, pero es el mismo, feriados para todos, vacaciones para todos, ¿sí? El momento de ingresar a la modalidad hospitalaria y domiciliaria ya no se le contabilizarán sus asistencias en su escuela de origen, porque si no, o tomamos asistencia los dos, o sea, o está de alta o está de baja en los dos lugares, entonces no se la contabiliza en la escuela de origen. Del horario escolar, la atención es personalizada. Se sugieren 2 módulos de 2 horas cátedras por día de acompañamiento, supeditado siempre a los controles médicos y práctica de enfermería. Muchas veces llegamos y muchas veces no. El docente tendrá la autonomía de flexibilizar este tiempo de acuerdo a la singularidad de cada alumno, vivencia de dolor, somnolencia, ansiedad, agotamiento, etc. El hecho también de que la atención sea personalizada es mucho más profunda también, ¿sí? Y mucho más exitosa quizás que dentro del grupo, si está en condiciones el niño. El docente llevará un registro diario de la situación del alumno y del trabajo que está realizando con el mismo. Lo remitirá semanalmente a la dirección de la escuela de origen. La importancia de la documentación que yo les hablaba y que vamos a subir al aula. Todo documentado, lo que damos, lo que pudimos dar y lo que no. Bueno, las normas de bioseguridad, que era lo que yo le decía, es lo mismo. Cada situación de enfermedad presenta determinadas normas de bioseguridad. No es lo mismo una situación traumatológica que un niño en situación oncológica. Es necesario el conocimiento y la aplicación de normas de bioseguridad vigentes para cuidar tanto a los alumnos como los docentes y sus familias de agentes infecciosos o considerados de riesgo biológico. Las condiciones para la acreditación de los aprendizajes. La acreditación y promoción del alumno destinatario del servicio, ¿sí? Condición de evaluación vigentes para cada nivel y modalidad.
es lo mismo que se aplica tener en cuenta nada más la situación del niño. La importancia de la escuela de origen. El equipo directivo y el supervisor serán los responsables del acompañamiento pedagógico de la propuesta con la coordinadora de servicio. El docente que acompañe el proceso, mientras dure el periodo de atención del alumno, brindará insumos, informes periódicos y final consignados precedentemente. Informes, pero como dijimos, si no es el docente de la escuela de origen, la promoción la realiza la escuela de origen. Acá, decisiones de la evaluación final del niño joven. La acreditación y promoción, ¿ven? Aquí está. Bueno, las condiciones para la resolución de conflictos sobre el abordaje del acompañamiento. En caso de configurarse diferencia insuperable entre la familia del alumno y las áreas educativas que brindan el servicio. Lo que yo les explicaba hoy, responsabilidades conjuntas, ¿sí? Ámbitos de atención, o sea, nos tienen que brindar un lugar. Si bien nosotros vamos, pero necesitamos un lugar íntimo, un lugar donde podamos estar concentrados, una mesa donde podamos trabajar, algo que podamos adaptar, ¿sí? A mí me ha tocado casos en donde, bueno, viven todos en una pieza, mamá, papá, el tío, la abuela, los hermanitos, bueno, pero en el horario que yo voy, yo necesito la pieza desocupado con una mesita y un momento, si bien el adulto está afuera controlando lo que sucede, o sea, no se va de paseo, se queda ahí, necesitamos esa privacidad y ese espacio para poder trabajar. Nosotros somos los que debemos garantizar eso y exigirlo, porque así como dijimos, hay responsabilidades compartidas para que esto sea exitoso. Y comunicación y contacto permanente. Bueno, es importante mantener una comunicación tanto con la familia de cada... Es importante saber que si el nene está chinchudo, saber por qué. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, una vez que, bueno, yo tenía conjuntivitis y en una situación así yo no podía ir a dar clases, si bien me reemplazó una compañera. Bueno, la cuestión es que el nene no quiso salir del ropero, se escondió y no quiso, y bueno, no se pudo dar la clase. O sea, depende el tratamiento, a veces los tratamientos con droga cambian el temperamento, cambian la personalidad. Y bueno, eso no podemos forzarlo. O sea, firmamos la planillita que estuvimos y nos vamos. Al día siguiente yo pude ir y estuvo todo regio y pudimos hacer las cosas bárbaras. No había necesidad de forzarlo, recuperamos la clase. La coordinación de programas socioeducativos y las direcciones provinciales de nivel y modalidades específicas analizarán las estrategias que permitan garantizar la inclusión del alumno nuevamente en su comunidad educativa bajo las condiciones curriculares que se estimen posibles. La importancia de la reinserción a su escuela de origen. ¿Sí? Muchas veces le dan el alta a un niño en una situación oncológica en septiembre. ¿Qué pasa en septiembre? Casos de varicela, casos de rubiola. Bueno, son situaciones que capaz que se lo dan en junio, gripes. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante tener en cuenta. Si bien el niño puede estar bien, aún a lo mejor no tiene las defensas lo suficientemente aptas como para poder estar en contacto con todos. Bueno, en caso de no ser posible, se han aplicado las soluciones. Bueno, pásame al otro. Bueno, terminamos. Así es como la propuesta de la normativa aquí en la ciudad de Santa Fe. Pueden surgir muchas dudas en la hora de aplicarla, pero es importante saber a lo que tenemos derecho, el protocolo a seguir, que tenemos que conocer las normas de bioseguridad, un montón de cosas. ¿Tienen alguna duda? Que por ahí en las escuelas secundarias se complica cuando los procesos son de 2, 3 meses o 4 y se le otorga 10 horas cátedras para cubrir la atención. Entonces, por ahí nuestro consejo a los directivos, como en escuela privada no tenemos escalafones, ofrecer a la gente que está obviamente primero en la institución
y que el perfil de ese docente pueda dar, por ejemplo, matemática, física y biología, y otro docente que pueda tener las horas de lo que son las ciencias sociales, digo, para que todo el espectro de los espacios curriculares está cubierto, porque si realmente son 10 horas nada más y tomo matemática, lengua, historia y le queda otros baches en otras materias, cuando se reintegra al digamos a la escolaridad normal va a tener dificultades en esos espacios. Por eso por ahí en las escuelas privadas digamos la fortaleza es esto de poder el director con criterio poder elegir al docente que pueda tomar la mayor cantidad de espacios y poder trasladar al alumno eso, porque son nada más que 10 horas, no alcanza para todos los espacios curriculares. Yo no soy maestra domiciliaria, soy maestra de grado. En ese caso, a mí me tocó el año pasado que uno de los niños de primer grado, a mí no, a una compañera, tuvo peritonitis. Pero la directora nos llamó a la escuela domiciliaria. Yo tenía conocimiento de que había algo acá que era, pero perdón, no sabía exactamente ni dónde llamar ni nada. Yo estaba de vicedirectora en ese momento, reemplazando. Llamó a la directora y me dijo que no, de acá que vengan, dice, ¿para qué vamos a darle la atención? Nunca supimos de esto de que vos podías tomar las horas como maestra de escuela de origen, no sabía nada de esto, la verdad que recién ahora me desayuno. Y en todo caso, yo me puedo anotar en qué lugar, a quién respondo, quién me da los lineamientos, esas cosas. Todo lo que es la normativa está bajada en el aula para que se informen. En el caso de anotarse, por eso mismo que nos hubiese encantado tener la presencia de Ximena, que es la coordinadora. Y cualquiera se puede anotar, todas estamos aptas para esto. Fíjate que no es que vos te vas a anotar en un escalafón aparte, sino que la próxima vez que en tu escuela haya un niño con una situación de domicilio, es la escuela de origen y la maestra la que tiene prioridad, porque justamente el cambio de normativa es ese. No es que va a haber docentes especializados en domiciliario, justamente lo que nosotros tratamos de hacer es una capacitación lo más, digamos, abarcativa posible, porque a cualquier docente le puede tocar ser docente domiciliario. Entonces, no es que son los docentes los que van a buscar a los niños en los domicilios, sino que la próxima vez que en la escuela haya un niño que necesite atención domiciliaria, vos vas a tener todo el respaldo de la normativa para que la familia, la escuela solicite. Y la próxima vez decirle a la directora que no es que demora un montón, en general a la semana están otorgadas las horas. Desde que se inicia ese protocolo que les dieron, los pasos a seguir, desde que está implementado esto, en más o menos, en la mayoría de los casos, en una semana están asignadas las horas. Distinto es si después, en algún momento del año, hay escalafones para las escuelas hospitalarias, pero como docente domiciliario, todos nosotros podemos en algún momento ser docentes domiciliarios si uno de nuestros alumnos está en situación de enfermedad o accidente. Ese es el cambio, ¿me entendés? Y lo importante es de conocer la normativa. Como decía Karina, muchas familias no conocen la normativa, muchos docentes y directivos tampoco conocen. Es lo mismo que nos pasa con los decretos de los proyectos de inclusión educativa, de la articulación con las escuelas especiales para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela común. Están las normativas, pero lo primero que hay que hacer es conocerlas para poder exigir su implementación. Entonces lo que te va a pasar es, la próxima vez, estar alerta y comunicar con todo este procedimiento para que la maestra compañera tuya que tenía ese alumno pueda tener las horas asignadas para ir al domicilio de ese alumno. De origen no quiera o no pueda, eso es lo que quise decir, no quiero. Yo supongo que cada escuela, claro, en las escuelas oficiales, yo tengo entendido por ahí
Claro. Yo tengo, por ahí la verdad es que desconozco bien, pero sé que hay gente que me ha dicho que las ha anotado. Yo no sé si es que escuela, cada escuela por ahí a lo mejor tiene en cuenta o no, pero me contaron que hay gente que las anotaron, que les gustaba, gente que reemplazó en nuestro jardín y que les gustaba la atención domiciliaria y se anotó para... Pero es precisamente las escuelas oficiales tienen los escalafones y se guían por eso. En las escuelas privadas supongo que a lo mejor tendrán en cuenta si hay alguien interesado en el caso de que la docente de origen no acepte justificadamente. ¿Pregunta más? ¿Alguien quiere o compartir algo o preguntarlo? No, el año pasado nosotros con Griselda tuvimos un nene con leucemia que tuvieron que hacerle trasplante de médula. Entonces, bueno, en el momento en que estaba internado el nene, iban al hospital porque estaba en Buenos Aires, primero acá en Santa Fe, después en Buenos Aires. Y después toda la recuperación que tuvo que hacer en su casa mientras estaba en tratamiento, nosotras, como éramos docentes de él ya de 4º grado, íbamos a darle cada una nuestra área. Entonces, por ejemplo, la maestra de ciencias no podía porque también tenía un nenito un poco enfermo, entonces no se quería arriesgar a contagiarlo de nada porque lógicamente había que tener muchas medidas preventivas, mucho cuidado. Entonces, bueno, tomó Mauricio. La cubría Mauricio. Mauricio, el área de ciencias. Así que íbamos una vez cada uno con su área. Ahora pasó a 6º grado y siguieron las chicas de 6º con el mismo nene. Íbamos un día cada uno, durante un módulo de 80 cada uno durante la semana. Un módulo de lengua, un módulo de ciencia, un módulo de matemáticas. Sí, durante la semana vamos en este momento un módulo de ciencias de 80 minutos, otro día un módulo de matemática de 80 minutos y otro día un módulo de lengua de 80 minutos. Y ahora estamos esperando porque él está bien, pero todavía hay problemas un poco con las defensas. Así que cuando esté bien para volver al colegio, con las defensas todo organizadito, bueno, retomará las actividades en el colegio. Pero eso es un día a día que vamos viendo permanentemente. Hola. El año pasado pasamos por todas esas etapas que ustedes comentaban hoy, de días que la mamá o el papá nos avisaban, mire, anoche estuvo descompuesto o estuvo mal, o bueno, tenemos que viajar a Buenos Aires para tal, entonces nos avisaban y en esa planillita nosotros asentábamos que tal día no se dio clase por tanto, y bueno, lo cubríamos como podíamos a la vuelta de él, como dijo Claudia, los meses o la semana que estaba internado allá, sabíamos que dentro de lo que podían, los docentes hospitalarios de allá continuaban mirando las carpetas de lo que nosotros habíamos hecho, reforzaban, después de todos los pasos de protocolo, como vos explicaste bien, nos habían pedido que enviáramos vía email, aunque sean nuestras planillas, ¿no es cierto?, de contenidos programados para la unidad, cosa que la docente que lo tomaba acá o en Buenos Aires tuviera una idea de los contenidos que íbamos a desarrollar y más o menos con eso, o sea, todo lo fuimos piloteando sobre la marcha también. Por ser la primera vez, seguramente cometimos varios errores, a lo mejor por la inexperiencia o demás, pero cada dentro de lo que pudimos, primera vez. Y los papás nos agradecían siempre eso, sí. La posibilidad de que Mateo pudiera continuar mínimamente con su vida, entre comillas, ¿no es cierto?, normal, sentirse activo, que él podía seguir pensando, aprendiendo, leyendo. También era que por ahí los mismos compañeros a través nuestros le mandaban cartas o dibujos, golosinas, y él también le respondía.
podía responder. O videos filmados para el día de su cumpleaños, le cantamos todos el feliz cumpleaños, después el papá, que como tiene también En una ese radio, aspecto, también en el caso de enviar. aislamiento, es muy importante el tema de internet, el tema de las tecnologías, los TICs que podamos llegar a utilizar como herramientas para poder abordar el aprendizaje y mantener, que es precisamente el Facebook, una red social, mantener el contacto con su grupo, con sus amigos y con grupo de la escuela, que es tan importante. Una nena que tenía también, le hicieron trasplante de médula y yo era la maestra, pero a mí me tocó dar todas las áreas, por eso no sabía que podían ir así, a mí me tocó dar todas las áreas. Qué bárbaro, qué bueno, pero lo que pasa es que mis compañeros no podían, entonces yo me hice cargo de todas las horas y bueno, y hacía así un módulo ciencia, otro módulo, porque yo no sabía tampoco cómo organizarme para que sea algo completo, y la ventaja que mis compañeros me pasaban las clases, me daban la planificación y yo le daba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Claro. Y con respecto a los chicos, le mandaban afiches con saludos. Devolverle esa realidad de todos los días. Y usaban Facebook para hablarse, para estar en contacto. Que eso me pareció fantástico. El mismo sistema de comunicación, él por Facebook se mantenía informado de toda la circulación de temas del grupo y saludos, y va y viene, y qué hay que hacer y qué no hay que hacer. E inclusive también para mandarles mensajes y saludos en un cuadernillo así espiralado como esto, y ellos le escribían, Fuerza Mateo, ¿cómo estás? Y él también respondía. Fundamental. Así que, bueno, todo iba surgiendo, como dijo Viviana, al día a día, por eso nos ocurrían cosas. Nosotros con los papás, antes de cambio de esta normativa, utilizábamos mucho las tareas o el mail, vía mail, las juntábamos archivos. A mí me tocó ser docente domiciliaria en el 2009, si mal no recuerdo, con el tema de la influenza. Entonces, era actividades y mandar vía mail y contactarnos, ellos me devolvían la tarea y bueno, de una manera pero es extraordinario poder contar con esa herramienta. Tiene cosas malas, pero aprovechemos las cosas buenas, sí. Nosotros desde el instituto, ¿vieron estas aulas virtuales? Si cualquiera de ustedes necesita para este tema, para que todos los alumnos puedan compartir las mismas actividades, nos pueden solicitar. Nosotros tenemos escuelas enteras que tienen aulas virtuales que les hemos ido creando, capacitando a los docentes, porque a veces si la misma aula virtual con la que ustedes, por ejemplo, van a hacer esto, les gustaría armar un aula para el grado de Mateo, para que todos los chicos accedan al aula con los materiales, las actividades, los videos, las actividades, y que todos compartan, no hay ningún problema, lo charlamos, armamos una aula virtual, nos mandan los materiales, ustedes ya son alumnas viejas del instituto, han estudiado con aulas virtuales, pero a lo mejor es una propuesta que les puede servir para que todos los chicos del grado entren al mismo, porque el aula virtual es una extensión del aula física, y si todos pueden tener acceso al mismo salón virtual, Mateo va a sentir que tiene las mismas herramientas y elementos que sus compañeros. En el caso de eso, la escuela que ustedes quieran, en el caso que ustedes quieran, no hacen más que ponerse en contacto con nosotros para crear un aula virtual para ese alumno y poder, digamos, trabajar en conjunto con el resto. Sí, Karina. Como decía Karina, uno dentro de esta experiencia, yo, si bien Claudia, Grisela tuvieron más tiempo con Mateo, uno ha llegado también a la familia y uno lo que ve es la fortaleza de la familia y fundamentalmente de Mateo, que es un niño de 10 años, pero realmente muestra una fortaleza que para uno es un aprendizaje, que uno como adulto, yo no sé si me bancaría tantas cosas como se la banca. Una lección de vida. Es una lección de vida, un recapo, dirían los chicos, ¿viste? No, realmente, y él conoce, como decía Karina, me quedé con vos, realmente conoce todo su proceso, sus cuestiones, y ya sabe cuando va a la clínica. Los cuidados. Los cuidados, todo. Acá tenés el alcohol en gel. Sí, decían, sí, bueno, sí. Exactamente, sí.
Todo. Sus elementos, ya sea escolares, como también su vaso, todo lo que es alimentos, todo envasado al vacío, nada que esté abierto. Bueno, y en esto, bueno, la familia también el apoyo que también brindan a la escuela, en todo que se le necesitamos. El nexo, nosotros el también. vínculo que se arma es Sí, mágico, porque realmente nosotros estamos en una situación de la familia en la que tiene momentos terribles donde se quiebran y nosotros le damos esa esperanza y le redescubrimos esas fortalezas. ¿Querés decir algo más? Yo tenía vuelvo al cómo se pueda llegar a estar trabajando en estos últimos años. Yo tenía un alumno con hipotonía muscular. Me tenía zumbando. Lo único que tenía débil eran los musculitos, pero lo demás me tenía los trotes. Y Elías, mi amor, él a duras penas podía sostener el lápiz. El problema que él tenía en las épocas de resfríos, él no podía expeler bien la flema. Entonces recurría en bronquitis crónicas desde las vacaciones de julio hasta octubre. Entonces yo todos los años tenía que ir a brindarle la atención domiciliaria. Cuando ingresó a primer grado, yo me la encontré a la mamá y me dijo que su propia maestra de la escuela de origen le estaba dando clases. Es una escuela oficial de la escuela Belgrano y él vivía cerca. No sé cómo se organizaba, si en las horas especiales o cómo, pero le estaba dando y que estaba fascinado. Y bueno, la verdad es que uno ver a esos niños que están atravesando, es muy importante destacar la edad. La edad no es la misma, marca una diferencia en cómo recepcionan la enfermedad. Un niño en la edad de nivel inicial y hasta la primaria no toma tanta conciencia, a lo mejor vive el día a día, no toma tanta conciencia de las pérdidas posibles, que sí se puede llegar, se ve en la secundaria. Las pérdidas, el temor a lo que puede quedar, a la secuela, ¿sí? Y el aislamiento, y es ahí donde tenemos más el temor de la deserción y de la repitencia. Bueno, la verdad es que, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Pami, ¿quieres decir algo más? ¿No? Bueno, la verdad que, bueno, espero que les haya gustado. Tratamos de hacerlo muy movido y bueno, y desde las fortalezas, como es lo que decimos, desde la alegría del ser. No pretendamos que sean un Patch Adams, pero creo que es desde la alegría de la vida, desde la alegría, desde la fortaleza de lo que se tiene, no de lo que se puede llegar a perder. Y bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos mantenemos en contacto a través del aula y vamos a subir actividades al foro y vamos después a una actividad para terminar el primer módulo y bueno, espero que les haya gustado. Actividades y todo es a través de la... Todo a través de la tecnología. No se olviden los que llegaron más tarde de venir a buscar el tríptico. ¿Sí? Muchas gracias por venir.